Bienvenido, guerrero. Has llegado al lugar donde puedes descansar. Aquí termina el ruido del mundo y empieza la calma. Respira despacio. Todo está bien. Este es tu refugio. Muy lejos de donde estás ahora, en un valle tranquilo rodeado de colinas suaves, existía una pequeña aldea. Era una aldea sencilla, hecha de casas de barro y techos bajos, donde el viento caminaba lento entre las paredes y llevaba consigo olor a humo, a tierra húmeda y a lana. En ese lugar, limpiar el cuerpo no era algo rápido ni fácil. Era una tarea larga, pesada, repetida, que muchos veían como una carga aburrida. Sin embargo, en medio de esa rutina, se escondían pequeñas decisiones que cambiaban vidas, que protegían a algunos y cansaban a otros. Esta es la historia de un día calmado en esa aldea. Un día completo hecho de agua escasa, de vasijas de barro y de manos cansadas que intentaban como podían cuidar su propia salud. Hoy seguiremos un camino claro. Primero las casas y sus patios, luego el camino hacia el pozo, después la preparación del agua y de la ropa, y al final el lecho, donde el cansancio se mezclaba con un descanso sencillo. Todo ocurrirá dentro de la misma aldea, en el mismo día, bajo el mismo cielo que cambia de la luz suave del amanecer a la oscuridad tranquila de la noche. Nada se moverá con prisa. Cada paso será lento, seguro, como si el tiempo se estirara para que el cuerpo y la mente pudieran relajarse. La aldea descansaba en una hondonada donde el aire pica un poco en la piel al amanecer, no por crueldad, sino porque el frío bajaba desde las colinas y se quedaba pegado a las piedras. Las primeras luces del día entraban por las rendijas de las puertas de madera y marcaban líneas claras sobre el suelo de tierra, apisonada. Dentro de una de esas casas, una familia despertaba. No había ruido de máquinas ni de calles, solo algunos balidos lejanos, el paso suave de alguien que ya se levantaba para encender el fuego y el murmullo bajo de una oración simple para empezar el día. Todo era pequeño, pero al mismo tiempo muy completo. Pequeño dato: en muchas aldeas antiguas, el agua usada para limpiar el cuerpo provenía del mismo pozo que servía para cocinar y beber, por lo que cada gota se cuidaba con mucha atención. En esta casa vivía una familia como tantas en la aldea. El padre, de manos grandes y espalda cansada por el trabajo en el campo, se llamaba Farid. La madre, de movimientos suaves incluso cuando estaba apurada, se llamaba Leila. Tenían 2 hijos, un muchacho joven que ya ayudaba con las cargas del agua y una niña, pequeña, que todavía miraba todo con ojos curiosos. Ellos, como todos en la aldea, conocían bien la sensación de la piel pegajosa después de un día de trabajo, el polvo en el cabello, el olor fuerte de la ropa después de varios días sin lavarse. Pero también conocían el peso que caía sobre los hombros cuando llegaba el momento de lavar. No era un momento de placer, era una obligación lenta, repetida, que tomaba fuerza, tiempo y paciencia. La luz del amanecer se deslizó por el pequeño patio interior, un espacio estrecho donde un par de tinajas de barro reposaban cerca de la pared, con la boca tapada por telas. El barro mantenía el agua más fresca que el metal, y por eso la familia lo prefería, aunque fuera pesado. En una esquina había una palangana grande, de minosos, superficie opaca y algo abollada, donde a veces se lavaban las manos, la cara y, en los días especiales, parte del cuerpo. No había baños privados, no existían grandes cuartos alicatados ni agua que saliera al girar una llave. Solo ese patio simple, el agua que se traía a pulso y el deseo de mantener algo de dignidad en medio del polvo y el sudor. Pequeña costumbre. En muchas comunidades rurales del pasado, las personas no se lavaban todo el cuerpo cada día, sino solo las partes más expuestas y las manos antes de comer, para ahorrar agua y esfuerzo. Leila se levantó antes que todos. Sus pies descalzos sintieron la frescura del suelo y sus manos buscaron el pequeño brasero donde aún quedaba un poco de ceniza tibia de la noche anterior. Con cuidado, sopló el centro y añadió ramas secas. El fuego tardó en responder, pero al final una llama pequeña apareció, firme y tranquila. Cerca del brasero, una olla de metal esperaba. Allí calentaría una parte del agua que quedaba en una de las tinajas, no toda, apenas lo necesario para suavizar el frío de la mañana cuando llegara la hora de lavarse. El resto del agua debía guardarse. Hasta que volvieran del pozo, cada gota era un tesoro. Pequeño truco: el agua ligeramente templada ayuda a quitar la suciedad con menos esfuerzo que el agua muy fría, algo que muchos pueblos comprendieron por experiencia, mucho antes de conocer explicaciones científicas. Mientras el fuego crecía, Farid se incorporó en el lecho sencillo, hecho de mantas y una estera de fibras gruesas. Se estiró despacio, sintiendo como los músculos protestaban con suavidad.
no con dolor agudo, sino con una firme señal de cansancio acumulado. Sobre una cuerda que cruzaba el cuarto pendían sus prendas de diario, secas pero no del todo limpias. La tela cargaba el recuerdo de muchos días de trabajo. No podían cambiar de ropa tan seguido como les habría gustado. Cada lavado era un gasto de agua y de jabón casero, fabricado con paciencia en pocas ocasiones al año. Pequeño secreto: en más de una aldea, el jabón se hacía mezclando ceniza de madera con aceite usado y agua, y se dejaba reposar durante días hasta que tomaba una textura sólida y algo áspera. Para esta familia, como para todos en el pueblo, la limpieza del cuerpo no era una actividad libre, ligera o cotidiana. Era una organización silenciosa que empezaba desde el amanecer. Leila sabía cuánta agua tenían en las tinajas, cuántas jornadas faltaban para la próxima fabricación de jabón casero, cuánta leña quedaba para calentar líquidos y secar la ropa. Cada uno de esos elementos definía cuándo podían lavarse mejor y cuándo debían conformarse con un enjuague rápido de manos y cara, y quizá un lavado más cuidadoso solo en días señalados. El temor a enfermarse por el agua sucia estaba siempre presente, pero también el miedo a quedarse sin agua para beber. Todo se equilibraba con cautela. 3 detalles pequeños. Muchas familias usaban la misma palangana para varias personas. El agua se renovaba poco a poco y se limpiaba primero al más pequeño para que el agua estuviera algo más clara. La niña se levantó y caminó hacia el patio, guiada por el aroma suave del fuego que ya se hacía más fuerte. Sus pasos eran torpes pero alegres. Aún no sentía el peso de las tareas. Para ella, ver cómo el agua humeaba dentro de la olla tenía algo de mágico. Observaba cómo Leila tomaba un cuenco, mezclaba agua templada con agua fría de la tinaja y creaba un equilibrio justo para que las manos no se congelaran. La niña extendió sus dedos pequeños hacia el cuenco y la madre se los lavó con movimientos lentos. El agua resbaló sobre la piel, arrastrando polvo, rastros de sueño y una ligera capa de suciedad que se había pegado durante la noche. Pequeño dato: lavar las manos con frecuencia, incluso solo con agua y un poco de ceniza o arena fina, reduce bastante el riesgo de infecciones simples en la piel y en la boca. El muchacho se acercó, aún somnoliento. Él conocía bien la rutina. Primero las manos, luego la cara, después un enjuague rápido en cuello y hombros. El agua de la palangana se enturbiaba poco a poco, pero aún servía. No había espuma blanca, solo pequeños remolinos de ceniza y polvo, pero el gesto de lavarse tenía un valor profundo. No se trataba solo de quitar la suciedad visible, también era una forma de preparar el espíritu para salir al mundo. Farid se lavó de último, con movimientos austeros, limitando el contacto para no gastar de más. Su barba atrapaba gotas que luego caían al suelo de tierra. La mañana avanzó y con ella llegó la hora de pensar en el pozo. La tinaja principal estaba ya a la mitad. Al tocar la superficie del agua, Leila notó que el nivel bajaba más rápido de lo que deseaba. El día anterior habían lavado un poco de ropa, y eso se sentía ahora como una pequeña imprudencia. Pero no había vuelta atrás. La ropa muy sucia también generaba problemas de salud, con irritaciones en la piel y pequeños granos molestos. Todo era una elección entre dos incomodidades. Pequeña costumbre. Muchas mujeres de aldeas antiguas calculaban el agua disponible no con medidas exactas, sino por la altura del líquido en la vasija, aprendiendo con los años a saber cuántos días quedaban solo con un vistazo. Farid tomó el cántaro más grande, de cuello estrecho para evitar que el agua se derramara durante el camino. El muchacho tomó uno más pequeño y se preparó para acompañarlo. El viaje al pozo no era muy largo, pero sí lo bastante pesado como para considerar cada viaje con cuidado. No se hacía por gusto, ni por diversión. Era una repetición aburrida, necesaria, que marcaba el ritmo de la vida de la aldea. Llenar, cargar, vaciar y al día siguiente lo mismo otra vez. Sin esa rutina no había limpieza, no había cocina, no había calma en la casa. Pequeño truco: los cántaros con el cuello estrecho y el cuerpo ancho permiten que el agua se evapore menos rápido y se mantenga más fresca, lo que ayudaba a conservarla mejor durante el día. Antes de salir, Leila vio a su esposo e hijo en la puerta. Ajustó el paño que cubría la cabeza, se acercó y les habló con voz suave. No dijo grandes palabras, solo recordó que tuvieran cuidado en el camino, que no resbalaran en las piedras del sendero, que evitaran acercarse demasiado al borde del pozo, especialmente el muchacho. Estos consejos se repetían tanto que parecían parte del mismo suelo, pero cada vez que alguien tropezaba o dejaba caer un cántaro, el agua perdida dolía más que cualquier golpe. 3 detalles pequeños.
Los cántaros se marcaban con señales para saber de quién eran. Las familias se turnaban para usar el pozo, y algunos evitaban hablar en voz alta cerca del agua por respeto y precaución. La puerta de la casa se cerró despacio, dejando dentro a Leila y a la niña, y dejando fuera a Farid y al muchacho, que caminaron hacia el sendero. El aire ya no estaba tan frío como al amanecer, pero aún tenía una frescura suave. El valle se abría delante de ellos, mostrando otras casas, otros patios, otros braseros, humeantes. En cada hogar se repetían escenas parecidas. Pequeñas cantidades de agua, palanganas compartidas, preocupación constante por el equilibrio entre limpieza y ahorro. La salud de todos dependía de este esfuerzo silencioso. Pequeño secreto. Muchos aldeanos creían que el agua del pozo tenía un carácter propio, casi unánimo, y que si se la trataba con respeto, se dejaba tomar con facilidad y no enfermaba a las personas. Farid conocía historias de cuando una familia descuidaba la limpieza de los recipientes. El agua, al quedarse demasiado tiempo en vasijas sucias, tomaba un olor extraño y un sabor pesado. Después de beberla, algunos tenían malestar en el estómago durante días. A veces los niños se debilitaban y dejaban de jugar. Nadie hablaba de enfermedades con palabras complicadas, pero todos veían las consecuencias. Por eso, aunque lavar los recipientes era una tarea aburrida y exigente, nadie se atrevía a saltársela por completo. Limpiar significaba trabajo extra, pero evitarlo significaba riesgo. El sendero hacia el pozo empezaba detrás de la última casa de la aldea. Era un camino de tierra con piedras dispersas, marcado por huellas de pies descalzos y de animales que también necesitaban beber. El muchacho miraba el cántaro y calculaba sin palabras el peso que tendría al regreso. Sabía que al llenar el recipiente su cuerpo se tensaría, sus brazos se cansarían y sus pasos se volverían más lentos. Sin embargo, también sabía que sin ese esfuerzo no habría agua para lavarse al caer la tarde. Ese pensamiento calmado le daba una especie de fuerza tranquila. Pequeño dato. En muchos lugares, los niños comenzaban a ayudar con el transporte de agua desde muy temprano, porque sus cuerpos se adaptaban mejor si aprendían el peso de los cántaros cuando aún eran jóvenes. Detrás de ellos, la aldea seguía con su rutina. Leila recogió la palangana y la vació en una parte del patio donde una planta resistente aprovechaba hasta la última gota. No se tiraba el agua sin pensar. Incluso el agua que había servido para limpiar manos y cara tenía todavía un pequeño valor. Luego la mujer se acercó a la zona donde lavaba la ropa cuando podía. Hoy no era día grande de lavado, pero sí pensaba en algunas prendas que ya necesitaban atención. El problema era el mismo de siempre. Cada tela exigía agua, energía y tiempo. Lavarlas bien ayudaba a la piel, pero obligaba a aumentar los viajes al pozo y a pasar largas horas agachada, frotando la tela contra una piedra lisa o contra sí misma. Pequeña costumbre. Para ayudar a quitar la suciedad, muchas personas frotaban la tela sobre una piedra plana, especialmente elegida, que se guardaba con cuidado cerca del lugar de lavado. La niña observaba a su madre con paciencia. En algunos días ayudarías a hacer espuma con el poco jabón casero que quedaba, o a extender la ropa sobre cuerdas o arbustos bajos para que el sol la secara. El sol era un aliado lento, silencioso, que no pedía nada a cambio, solo espacio y tiempo. Sin embargo, cuando el clima era frío o lluvioso, la ropa tardaba mucho en secarse y la humedad prolongada podía causar olores incómodos y pequeñas manchas en la piel. Todo parecía sencillo a primera vista, pero el equilibrio era delicado. Pequeño truco. Colgar la ropa con espacio entre prenda y prenda permite que el aire circule mejor y que se seque más rápido. Algo que las personas aprendieron mucho antes de que existieran explicaciones científicas sobre la ventilación. En la mente de Leila, el día se dividía en tareas encadenadas. Primero, el fuego y el agua templada para la higiene básica de la mañana. Luego, la comida sencilla para la familia. Después, el lavado parcial de algunas prendas y, si quedaba tiempo y fuerza, la limpieza de ciertos rincones de la casa donde el polvo se acumulaba. No había productos perfumados ni herramientas modernas. Había paños, escobas de ramas, ceniza fina para frotar algunas superficies y mucha paciencia. En ese nivel de vida, la limpieza nunca estaba terminada. Siempre quedaba algo por pulir, algo por aclarar, algo por ordenar. 3 detalles pequeños. Las personas usaban trapos viejos como paños de limpieza, guardaban las mejores vasijas para el agua más limpia y separaban un rincón de la casa para almacenar todo lo relacionado con el lavado. La rutina era tan repetida que muchos habitantes de la aldea la sentían como una especie de pequeño castigo, no cruel, pero sí cansado. Se levantaban, limpiaban un poco, trabajaban, volvían, lavaban algo más y al final del día se acostaban sabiendo que mañana se repetiría lo mismo. Algunos soñaban con días de lluvia intensa,
no solo para regar los campos, sino para poder ponerse bajo el agua del cielo y dejar que la corriente natural se llevara polvo y sudor sin tanto esfuerzo. Pero las lluvias fuertes eran pocas y no siempre llegaban cuando se las necesitaba. Así, la higiene seguía siendo una combinación de deseos simples y realidades duras. Desde la puerta de su casa, Leila miró un momento hacia el sendero del pozo, aunque Farid y el muchacho ya estaban lejos de su vista. En su interior, deseaba que ese día no hubiera problemas con el agua, que el pozo diera suficiente, que no se enturbiara, que ningún cántaro se rompiera. Cada día sin contratiempos era un regalo silencioso. Con ese pensamiento se volvió hacia el interior de la casa, donde el humo del brasero formaba una línea fina que se perdía por una pequeña abertura en la pared. El día seguía sin prisa y sin descanso. Dejamos la puerta en calma y nos acercamos al camino del pozo, despacio. El camino hacia el pozo se extendía frente a Farid y al muchacho como una cinta de tierra clara, marcada por pequeñas piedras y huellas. A un lado, las colinas se levantaban con suavidad, cubiertas de hierbas bajas que resistían el paso de las estaciones. Al otro lado, la aldea quedaba atrás, como un grupo tranquilo de manchas de barro y humo. El cielo estaba limpio, y la luz del sol aún era suave, sin arder sobre la piel. Avanzaban sin prisa, porque el esfuerzo que les esperaba al regreso sería mayor. Cada paso en calma era una forma de guardar fuerza para después. Pequeño dato. En muchos pueblos, el pozo se ubicaba fuera de las casas para proteger el agua de suciedad y para evitar que la humedad afectara los cimientos de las construcciones de barro. A medida que caminaban, comenzaron a aparecer otras figuras en el sendero. Una mujer mayor, con un cántaro pequeño apoyado en la cadera. Dos jóvenes que reían en voz baja, llevando un balde entre ambos para compartir el peso. Todos se dirigían al mismo punto, todos con la misma tarea en mente. Nadie la veía como una aventura. Nadie esperaba sorpresas. Era una obligación silenciosa que reunía a la gente en torno al agua. Incluso así, en medio de la rutina, había un cierto consuelo en saber que todos compartían el mismo esfuerzo. Nadie estaba solo en esa carga. Pequeña costumbre. En muchas comunidades, quienes llegaban primero al pozo respetaban un orden sencillo, y las discusiones por el turno se evitaban tanto como era posible, porque el agua era vista como un bien que no convenía mezclar con la ira. El pozo apareció al fin, como un círculo oscuro en medio de un claro de tierra apisonada. A su alrededor, algunas piedras grandes formaban un borde, y una estructura de madera sencilla sostenía la cuerda y la polea. El lugar no tenía adornos. No era un monumento, pero para la aldea era casi sagrado. Cerca del borde la tierra estaba más húmeda, marcada por pequeñas huellas y gotas secas. Algunos cántaros descansaban sobre el suelo, esperando ser llenados. Otros aldeanos ya habían llegado y observaban el agua que subía y bajaba en los cubos. Farid se acercó al borde con cuidado. La profundidad del pozo no se veía desde arriba, pero se intuía. El aire que subía desde el interior era más fresco, casi frío, y traía consigo un olor ligero a piedra y humedad. El muchacho se asomó un poco, curioso, pero sin atreverse a acercarse demasiado. Recordaba advertencias de siempre: no jugar, no empujar, no inclinarse en exceso. Ese lugar era vital, pero también podía ser peligroso. Pequeño secreto: para evitar accidentes, en algunas aldeas se colocaban pequeños muros más altos alrededor del pozo o se mantenía siempre a un adulto encargado cuando había muchos niños cerca. Los aldeanos se saludaron entre sí con gestos breves. Conocían los rostros, sabían los nombres, pero no necesitaban muchas palabras. La tarea era clara y repetida. Farid esperó su turno. Cada vez que un cubo lleno salía del pozo, el agua brillaba por un instante bajo el sol, antes de ser vertida en un cántaro. Algunas gotas caían fuera, formando caminos diminutos sobre la piedra. El sonido del cubo golpeando el agua, la cuerda frotando la madera y el chapoteo suave al vaciar eran como una música tranquila y lenta que se repetía cada día. Respira despacio. Todo está bien. El muchacho miraba el movimiento de la cuerda con atención. A veces imaginaba que en el fondo del pozo el agua dormía y solo despertaba un poco cuando alguien la llamaba con el cubo. Se decía en la aldea que la noche, cuando todos dormían, el pozo se quedaba casi inmóvil como si también descansara. Por la mañana, con cada visita, volvía a la vida. Esas pequeñas historias no eran grandes leyendas heroicas, pero ayudaban a dar calma a los niños y a recordarles un respeto sencillo por lo que no se veía. Pequeño truco: las personas solían escuchar el sonido del cubo golpeando el agua para calcular la profundidad y la cantidad disponible, sin necesidad de ver el fondo.
Cuando llegó el turno de Farid, se acercó con firmeza. Tomó la cuerda, dejó caer el cubo y esperó el momento justo en que el peso aumentaba al llenarse. Entonces comenzó a tirar, con músculos acostumbrados a ese gesto. El muchacho lo ayudó a guiar la cuerda, evitando que se enredara. Bajo su esfuerzo, el cubo emergió, rebosante. El agua se movió dentro de él como un pequeño espejo tembloroso. Farid lo llevó hacia el cántaro grande y vertió el líquido con cuidado. El sonido hueco del barro recibiendo el agua llenó el aire, simple y agradable. Pequeño dato: los cántaros de barro poroso ayudaban a mantener el agua más fresca que los recipientes de metal, porque permitían una ligera evaporación que bajaba la temperatura. El cántaro de Farid no se llenó con un solo cubo. Hicieron falta varios viajes de cuerda y polea, varias repeticiones del mismo gesto. Cada vez, el esfuerzo se sumaba en los brazos y la espalda. El muchacho sentía cómo sus manos se enrojecían un poco al sujetar la cuerda áspera. No era un dolor fuerte, solo una molestia, pequeña pero constante. No había diversión en eso, solo disciplina callada. Solo la certeza de que gracias a ese trabajo en casa habría agua para lavarse, para cocinar, para limpiar la palangana. Pequeña costumbre. Algunos aldeanos envolvían sus manos con tiras de tela gastada antes de trabajar con la cuerda para evitar que la piel se agrietara demasiado. Cuando al fin el cántaro grande estuvo casi lleno, Farid lo tapó con una pieza de tela limpia, sujeta con una cuerda fino. Quería evitar que cayera polvo o insectos dentro. El muchacho hizo lo mismo con su recipiente más pequeño. Cada gota contaba y cada forma sencilla de protegerla tenía sentido. Antes de emprender el viaje de vuelta, Farid se detuvo un momento. Observó el pozo, los otros aldeanos, el cielo. Era una pausa corta, pero necesaria, para ajustar la respiración y prepararse para la carga. 3 detalles pequeños. Algunos aldeanos mojaban un poco su frente antes de marcharse. Otros agradecían en silencio al agua. Y muchos revisaban 2 veces que la tela de los cántaros estuviera bien puesta. El regreso fue más lento. El peso del agua se sentía en los brazos y en la espalda. Farid cargaba el cántaro grande apoyado en un madero sobre el hombro, mientras el muchacho sostenía el suyo con ambas manos pegado al pecho. Avanzaban con pasos cortos, cuidando de no tropezar con las piedras del sendero. El sol empezaba a calentar un poco más y el sudor asomaba en la frente de ambos. Resultaba casi irónico. Traían agua para lavarse y sin embargo el esfuerzo por traerla los hacía sentirse otra vez pegajosos y cansados. Era una rueda que nunca dejaba de girar. Pequeño secreto: algunas personas aprendían a equilibrar el cántaro sobre la cabeza, usando un paño enrollado como base, lo que liberaba las manos, pero exigía una postura muy firme y entrenamiento desde jóvenes. El muchacho miraba hacia adelante, imponiéndose un ritmo constante. Sabía que si aceleraba se cansaría pronto y podría resbalar. Si iba demasiado lento, el cántaro parecería aún más pesado. Encontrar el paso adecuado era como aprender una música interna, una cadencia que el cuerpo repetía día tras día. Detrás de ellos el sonido del pozo se hacía más lejano. Delante comenzaban a verse de nuevo las primeras casas de la aldea, con sus paredes de barro y sus techos bajos. En una de esas casas, Leila levantó la vista cuando escuchó pasos acercarse. Reconoció el ritmo de los movimientos, incluso sin ver. Sabía que cuando Farid volvía del pozo, a veces se detenía un momento fuera para descansar los brazos antes de entrar. La niña, atenta, corrió hacia la puerta con cuidado de no estorbar. Había aprendido que cuando el agua llegaba no se jugaba cerca del paso. Los cántaros eran pesados y un choque accidental podía romperlos. Pequeño dato: un cántaro roto no significaba solo la pérdida del recipiente, sino también el tiempo y la energía necesarios para fabricar o conseguir otro, por lo que los aldeanos los cuidaban casi como si fueran parte de la familia. Farid cruzó la puerta con un suspiro corto y profundo. Descargó el cántaro en el rincón del patio destinado al almacenamiento del agua. El muchacho hizo lo mismo con un gesto más torpe pero decidido. Leila se acercó y tocó el borde de la tela que cubría la boca de la vasija. Notó la ligera frescura que subía desde dentro. Esa sensación le daba tranquilidad. El día podría seguir con algo más de margen. Tal vez, si nada más exigía agua extra, podrían permitirse un lavado un poco más cuidadoso al final de la tarde. Pequeña costumbre. Muchas mujeres llevaban un pequeño registro mental del uso del agua a lo largo del día, asignando cierta cantidad para cocinar, otra para lavarse y otra para usos imprevistos, como limpiar una herida leve o enfriar la frente de alguien con fiebre. El sol subió más en el cielo.
El patio se llenó de una luz clara y estable. Leila puso una olla al fuego para preparar la comida sencilla del mediodía. Mientras el agua hervía, aprovechó el calor para sumergir un paño limpio. Lo sacó, lo dejó templarse un poco y luego lo usó para limpiar partes del cuerpo que sentía más cargadas. Las manos, el cuello, la nuca. No era un baño completo. Era una limpieza parcial que, sin embargo, se sentía como un pequeño alivio. La piel reaccionaba al contacto con el paño limpio, perdiendo algo de la sensación pegajosa del trabajo. Pequeño truco: aplicar paños húmedos y templados en zonas como nuca y manos ayuda a que la persona se sienta más ligera y calmada, incluso sin lavarse por completo. La niña miraba, imitando el gesto en silencio. Leila, con paciencia, humedeció otro paño más pequeño y se lo pasó por la cara, evitando los ojos. Las mejillas se enrojecieron un poco, pero la niña sonrió. Para ella, ese contacto suave era casi un juego. Para la madre, era una ayuda para evitar pequeñas irritaciones y sarpullidos que en esa vida de polvo y sudor aparecían con facilidad. No tenían cremas ni lociones, pero el agua templada y el paño limpio eran sus aliados más fieles. En la sombra de la casa, Farid descansó un poco, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Notaba en la ropa el peso del sudor seco de días anteriores, mezclado con el de ese mismo viaje. No era una sensación agradable, pero era habitual. El jabón casero se reservaba para momentos específicos. No podían lavar toda la ropa con la frecuencia deseada. A veces, la tela raspaba un poco la piel, sobre todo en las costuras. Sin embargo, él se acostumbraba, como se acostumbra alguien a una piedra en el camino que siempre está en el mismo lugar. Pequeño secreto: en muchas comunidades se aireaba la ropa colgándola al sol incluso sin lavarla con agua, para reducir los olores y la humedad, aprovechando la luz y el viento como herramientas naturales. El olor a comida sencilla comenzó a llenar el interior de la casa. Un guiso claro, una porción de cereales, algo de verdura. Nada pesado. La familia se reunió alrededor de la zona del brasero. Antes de comer, Leila acercó la palangana y pidió con voz tranquila que todos se lavaran las manos. El agua estaba un poco turbia por usos anteriores, pero todavía servía para esa tarea. De vez en cuando la vaciaban y renovaban parte del contenido, pero no podían hacerlo sin medida. Cada renovación implicaba más viajes al pozo. Pequeño dato: el hábito de lavarse las manos antes de comer, incluso solo con agua, reduce de manera sencilla la transmisión de muchas enfermedades que se propagan por contacto con la boca. El muchacho sumergió las manos, frotó los dedos entre sí y luego los secó en un paño. Farid hizo lo mismo, con movimientos muy automáticos. La niña imitó a todos, aunque aún no comprendía por completo el motivo. Comieron sin prisa, pero tampoco con lujo de tiempo. El día de trabajo aún esperaba. Después de la comida, habría que atender a los animales, revisar herramientas, quizá ayudar en alguna reparación pequeña de la casa. Y en medio de todo, encontrar momentos para la higiene personal era un desafío real. Leila, mientras recogía los restos de la comida, pensaba en el final del día. Le gustaría poder ofrecer a la familia un lavado algo más amplio antes del descanso, al menos de brazos, piernas y rostro, quizá un poco de pecho y espalda para los más cansados. No era un baño completo, pero era lo que el agua y el tiempo permitían. Sabía que si descuidaban esos momentos, el cuerpo acumulaba no solo suciedad, sino también molestias, picazón, pequeñas zonas enrojecidas, dolores suaves en la piel. A lo largo de los años, esas molestias podían volverse problemas mayores. 3 detalles pequeños. Las uñas demasiado largas acumulaban polvo. Los pies húmedos durante mucho tiempo favorecían pequeñas grietas, y el cabello muy enredado atrapaba más polvo del camino. En la aldea se conocían historias contadas por los mayores sobre épocas en las que el agua escaseaba más de lo normal. Se decía que entonces las personas debían escoger con más cuidado aún entre beber o limpiar. Y se recordaba también que cuando se dejaba de lavar manos y rostro por demasiados días, los ojos se irritaban más y los labios se agrietaban. Estas historias no eran cuentos para asustar, sino advertencias suaves, repetidas junto al fuego por las noches. Había una forma de respeto en ellas, una invitación a no despreciar los gestos pequeños de higiene, por muy aburridos que parecieran. Pequeña costumbre. Después de la puesta del sol, muchos aldeanos revisaban a los niños, limpiándoles la cara y las manos una vez más antes de dormir, como una forma de cierre del día. La luz del mediodía comenzó a inclinarse. La sombra en el patio se alargó un poco, ofreciendo un respiro a quienes se movían entre la casa y el exterior.
Farid y el muchacho salieron a atender breves tareas fuera, mientras Leila organizaba los recipientes dentro. Separó una parte del agua para cocinar más tarde, otra para lavar algunos utensilios y reservó con especial cuidado la porción destinada al lavado de la tarde. Miró esa parte con un sentimiento doble, alivio por tenerla y cansancio anticipado por el trabajo que implicaría. En ese mundo, limpiar no era un acto rápido de comodidad, era una cadena de movimientos cansados repetidos cada día. La salud dependía de ellos, pero también el agotamiento. Cada vez que alguien se lavaba un poco, a menudo era gracias a que otra persona había cargado agua, calentado fuego y frotado telas. De este modo, la higiene se convertía en una carga comunitaria, en algo que pesaba sobre varias espaldas, aunque el resultado fuera solo unos minutos de alivio en la piel. Duerme el fogón poco a poco, y dejamos que la tarde avance hacia las horas en que el cuerpo buscará descanso y el agua volverá a tocar la piel con paciencia. La tarde comenzó a estirarse sobre la aldea como una manta clara y tranquila. El sol ya no caía tan vertical, pero aún calentaba la tierra y hacía que el polvo se levantara a cada paso. En el patio de la casa, la sombra pequeña junto a la pared se volvía el lugar más valioso. Allí se movía Leila, ordenando vasijas, revisando la cantidad de agua y pensando, una vez más, en cómo convertir esas reservas limitadas en limpieza, salud y un poco de alivio para todos. No había espacio para la fantasía en esas cuentas. Cada cuenco de agua que destinaba a un uso significaba que otro quedaría sin atender. Pequeño dato: cuando el clima era cálido y seco, las personas solían sentir la piel más tirante y polvorienta, por lo que la necesidad de lavarse aumentaba, aunque el agua fuera más difícil de conseguir. Farid y el muchacho regresaron a sus tareas exteriores. Había que revisar cercas, ver si algún animal había escapado hacia la ladera, comprobar que las herramientas de trabajo siguieran en su lugar. El polvo del suelo se pegaba a sus sandalias, subía por los tobillos y se adhería al sudor de la piel. A cada movimiento, una pequeña nube de tierra se levantaba alrededor de sus pies. Ese mismo polvo volvería después a la casa, a las mantas, a los rincones donde la escoba de ramas no siempre llegaba. Así, la suciedad nunca desaparecía del todo, solo cambiaba de lugar. Pequeña costumbre. Muchas personas se sacudían los pies y las sandalias en la puerta antes de entrar, para que el interior de la casa se ensuciara un poco menos, aunque el efecto nunca fuera perfecto. Dentro, Leila observó la palangana grande. Estaba casi vacía, con restos de agua turbia en el fondo. Decidió usarla para enjuagar algunos utensilios de cocina, y luego la vació en la zona del patio donde la tierra absorbía sin quejarse. Después la lavó con un poco de agua limpia y ceniza fina, frotando con paciencia para quitar la grasa y los restos pegados. Sabía que si los recipientes quedaban con restos de comida, al cabo de pocos días se formaban olores incómodos y pequeñas manchas que resultaban más difíciles de quitar. En ese mundo, prevenir era menos cansado que reparar, aunque todo pareciera pesado. Pequeño truco: la ceniza de madera, mezclada con agua, produce una especie de líquido ligeramente alcalino que ayuda a quitar la grasa de los utensilios, algo que las personas aprendieron por experiencia mucho antes de conocer términos técnicos. La niña observaba a su madre desde la sombra, jugando con una ramita y un pequeño trozo de tela vieja. En su juego, imitaba la rutina de lavado, como si estuviera limpiando ropa para muñecos invisibles. Leila la miró con ternura y una pizca de melancolía. Sabía que con el paso de los años, esa niña ocuparía su lugar real en el piece and page, trabajo de la casa, y lo que ahora era un juego curioso se convertiría en una tarea repetida, tantas veces que perdería la cuenta. Sin embargo, había en ese aprendizaje algo de fuerza. Cuanto antes aprendiera a dominar la rutina, más segura estaría frente a los pequeños peligros de la suciedad y las enfermedades. Pequeño secreto: desde muy pequeñas, las niñas solían aprender a cuidar el agua y el jabón, porque más tarde serían ellas quienes tomarían las decisiones diarias sobre cuánto se destinaba a lavar, cocinar o limpiar. El sol avanzó un poco más, y el aire se volvió más denso. En la aldea, algunos hombres regresaron a sus casas por un momento. Otros siguieron en el campo. Era una hora en la que el cansancio se sentía con claridad. Las manos estaban ásperas, los ojos algo pesados, y la piel, cubierta por una mezcla de sudor y polvo, comenzaba a picar en ciertas zonas. No era un dolor fuerte, pero sí una molestia que acompañaba cada movimiento. En silencio, muchos pensaban en el lavado de la tarde como en una especie de meta tranquila, aunque supieran que también sería trabajo: agua cargada a pulso y ropa que frotar sin descanso. 3 detalles pequeños. Cuando el sudor se secaba sobre la piel, dejaba una capa áspera. Los pliegues del cuerpo se volvían más sensibles.
y las prendas ajustadas irritaban más las zonas donde rozaban todo el día. En la casa de Farid, Leila comenzó a preparar lo necesario para ese momento. Tomó una parte del agua reservada y la puso en una olla. La colocó sobre el brasero, que despertó de su descanso con unas brasas nuevas. Mientras esperaba a que el líquido se templara, revisó la ropa que pensaba lavar ese día, unas túnicas más usadas, pañuelos, paños de cocina y las prendas interiores que no podían seguir más tiempo sin atención. No podía lavar todo. Elegía lo más apremiante, lo que más molestaba al cuerpo o desprendía olor más fuerte. Lo demás debía esperar su turno. Pequeño dato: la ropa cerca de la piel, si se mantenía sucia durante muchos días, podía provocar irritaciones, pequeñas heridas y molestias que hacían más difícil dormir y trabajar. En la aldea se hablaba con voz baja de pequeños males de la piel que aparecían cuando la higiene se descuidaba demasiado. Zonas enrojecidas, granitos, picazón persistente. Nadie usaba palabras técnicas, pero todos distinguían el malestar pequeño del que podía volverse algo más serio. Una madre atenta sabía que un niño que se rascaba siempre en el mismo lugar necesitaba más cuidado en esa zona, más lavado, más aire y quizá un paño limpio. Sin embargo, aplicar esas soluciones implicaba tiempo y agua, y eso significaba más trabajo. Así, la salud y el cansancio se entrelazaban en una cadena que parecía no tener fin. Pequeña costumbre. Muchas familias dejaban que los niños pasaran ciertos momentos del día con menos ropa dentro de la casa o en el patio, para que la piel respirara mejor y se secara el sudor atrapado en los pliegues. La olla empezó a dejar escapar un pequeño hilo de vapor. Leila se acercó, colocó el dorso de la mano sobre el borde y calculó la temperatura. No quería que el agua quemara la piel. Buscaba ese punto templado en que el contacto resultaba agradable, ni frío ni demasiado caliente. Tomó una palangana más pequeña, vertió un poco de agua caliente y añadió otra parte de agua fría de la tinaja mayor. Mezcló con la mano hasta que la sensación fue la correcta. Esa mezcla, pensó, serviría primero para la limpieza de la niña y de las partes más delicadas del cuerpo. Pequeño truco: probar la temperatura del agua con el dorso de la mano o el interior de la muñeca ayuda a evitar sorpresas desagradables. Algo que muchas personas hacen todavía, sin pensarlo demasiado. A lo lejos, en la linde de la aldea, Farid y el muchacho terminaban sus tareas. El polvo se había pegado aún más a sus ropas y a sus cabellos. En la barba de Farid quedaban restos de tierra fina y pequeños rastros de sudor seco. Cuando pensaba en la limpieza de la tarde no sentía entusiasmo, pero sí un alivio suave al imaginar el paño húmedo pasando por su cara y su cuello, llevándose parte de esa carga invisible. Sabía, sin embargo, que antes de ese alivio vendría el gesto de siempre: cargar un poco más de agua, ayudar a su esposa a mover la palangana y quizá frotar alguna prenda sobre la piedra lisa del patio. Pequeño secreto: en muchos hogares los hombres también aprendían a lavar y a cuidar su propia ropa, sobre todo cuando la carga de trabajo de la casa era demasiado grande para que la mujer la soportara sola. El muchacho, por su parte, sentía un cansancio distinto. Su cuerpo joven soportaba mejor el trabajo físico, pero la repetición diaria le pesaba en la mente. Sabía que muchos de sus amigos sentían lo mismo. No temían el esfuerzo en sí, sino el hecho de que nunca parecía terminar. El agua debía traerse una y otra vez. La ropa debía lavarse una y otra vez. No existía un día en el que alguien pudiera decir: todo está limpio y se quedará así. En su mundo la suciedad regresaba como la noche, inevitable, obligando a la comunidad a enfrentarse a la misma tarea una y otra vez. 3 detalles pequeños. El polvo del camino se colaba incluso en las rendijas de las ventanas, el humo del brasero se pegaba a la ropa y el contacto con animales dejaba olores que tardaban en desaparecer. Cuando por fin la tarde comenzó a hacerse más suave, Farid y su hijo regresaron a casa. Las sombras se alargaban sobre las paredes de barro. En algunos patios ya se veían palanganas dispuestas, piedras planas mojadas y ropa enrollada lista para ser frotada. Era como si toda la aldea se preparara para un ritual común, aunque nadie lo llamara así. La limpieza no era una fiesta, pero sí un momento marcado del día, conocido por todos. Un suspiro general parecía recorrer las casas. Había que hacerlo, aunque el cuerpo pidiera simplemente acostarse y dormir. Pequeño dato: en muchas aldeas se prefería realizar el lavado de cuerpo y ropa al final del día, para acostarse con algo menos de suciedad y permitir que la piel se recuperara durante la noche. En el patio de la casa, Leila había dispuesto todo con un orden tranquilo. Cerca de la pared, la palangana con agua templada esperaba.
A su lado un cuenco pequeño, un pedazo de jabón casero envuelto en tela y algunos paños limpios. Más allá, sobre una piedra plana, reposaban las prendas que lavarían ese día. El olor a agua caliente, ceniza y tela húmeda se mezclaba con el aroma más leve de la comida que aún quedaba en el aire. Era un conjunto de olores humildes, conocidos, que definían el final del día. Pequeña costumbre. El jabón casero se guardaba envuelto en tela o en recipientes especiales para protegerlo de la humedad excesiva, ya que si se ablandaba demasiado, resultaba difícil de manejar. Leila llamó primero a la niña. Quería empezar con ella cuando el agua estaba más limpia y templada. La pequeña se acercó, tímida y curiosa. Su madre la ayudó a quitarse la ropa con delicadeza, cubriéndola con un paño para que no sintiera frío ni vergüenza. La colocó junto a la palangana, de pie sobre una estera, y comenzó a lavar poco a poco sus brazos, su espalda, sus piernas. El agua corría sobre la piel joven, arrastrando el polvo del día. La niña cerró los ojos por un instante, disfrutando de la sensación de calor y frescura combinados. Pequeño truco: comenzar el lavado por las extremidades, como brazos y piernas, ayuda al cuerpo a acostumbrarse a la temperatura del agua antes de pasar a zonas más sensibles. Después de la niña, llegó el turno del muchacho. Él ya no necesitaba tanta ayuda, pero aún aceptaba la guía de su madre. Se inclinó sobre la palangana, mojó las manos y comenzó a frotar su cara, su cuello, la parte alta del pecho. El jabón casero hacía una espuma discreta, no tan abundante como los productos modernos, pero suficiente para desprender una capa de suciedad. Se enjuagó con cuencos de agua limpia, dejando que el líquido cayera de la frente al suelo en pequeños hilos que formaban dibujos irregulares sobre la tierra. Pequeño dato: incluso un jabón rudo y poco perfumado ayuda a eliminar grasa y suciedad de la piel, lo que reduce la presencia de microorganismos que causan malestares. El agua de la palangana se iba enturbiando poco a poco. Leila la cambiaba en parte cuando lo consideraba necesario, usando el agua más limpia para las zonas del cuerpo que debían cuidarse con más atención. No podía permitirse desecharla por completo cada vez, pero tampoco quería que la suciedad regresara al cuerpo recién lavado. Era un equilibrio delicado que había aprendido con los años, observando el resultado de cada decisión. 3 detalles pequeños. Se lavaban primero las caras y manos, luego los pies cansados, y se dejaban para el final las zonas cubiertas por la ropa, con más cuidado y algo de pudor. Farid se acercó por último. No era un hombre que buscara comodidad en esos momentos. Sabía que la limpieza era necesaria, pero la asociaba con el cansancio que llevaba en el cuerpo. Se arrodilló junto a la palangana, mojó sus manos grandes y las llevó a la cara. El agua templada le hizo cerrar los ojos. Durante unos segundos dejó que las gotas corrieran por su barba y su cuello sin moverse. Luego frotó con cierta fuerza, como si quisiera borrar no solo el polvo, sino también la fatiga del día. Pequeño secreto: algunos hombres aprovechaban esos momentos de lavado para pensar en silencio, dejando que la repetición del gesto les diera una sensación breve de orden en medio del trabajo constante. Leila, mientras tanto, comenzó a frotar la ropa seleccionada para ese día. Colocó una prenda sobre la piedra plana, vertió un poco de agua y la trabajó con las manos, usando el jabón en las zonas más oscuras. Cada movimiento era repetido, casi igual al anterior y al siguiente. Los nudillos se tensaban, el agua salpicaba aún poco. La tela se volvía más clara a medida que la espuma gris se escurría hacia el suelo. La rutina era tan conocida que el cuerpo la realizaba casi sin pensar, pero la mente, en cambio, seguía despierta, consciente del tiempo que pasaba en esa tarea que parecía no acabarse nunca. Pequeña costumbre. En muchas casas, el día grande de lavado se reservaba para ciertas jornadas, pero también se hacían pequeños lavados diarios para las prendas más usadas, especialmente las de los niños. La niña, ya seca y envuelta en una prenda limpia, se sentó en un rincón del patio, observando cómo la ropa goteaba desde la cuerda donde Leila la colgaba. Le gustaba ver cómo el agua caía en gotas lentas, casi como si cada una llevara consigo un poco de la suciedad que antes estaba en la tela. Para ella, ese proceso tenía algo de magia sencilla. Para los adultos significaba brazos cansados, tiempo invertido y preocupación por la cantidad de agua consumida. El cielo comenzaba a cambiar de color, adoptando tonos suaves entre el azul y el dorado. En la aldea, otros patios tenían escenas parecidas. Palanganas medio vacías, ropa colgada, cuerpos húmedos que se secaban al aire mientras caía la tarde. La aldea parecía suspirar al unísono, como si todo el esfuerzo de limpieza hubiera dejado un rastro de cansancio compartido. Sin embargo, también quedaba en el ambiente una sensación leve de alivio.
La piel estaba más libre, el polvo era menos, al menos por unas horas. Pequeño dato: permitir que la piel se seque bien después del lavado ayuda a evitar irritaciones, por lo que muchas personas esperaban un poco en el patio antes de cubrirse por completo con las mantas de la noche. Leila recogió al final los restos de agua que quedaban útiles en la palangana y los usó para limpiar un rincón del patio donde el suelo se veía más manchado. Después de eso, el agua se convirtió en un líquido demasiado sucio para otro uso y se vertió en la zona alejada donde el suelo absorbía sin protesta. Habían exprimido cada gota hasta el final. El jabón se guardó envuelto en tela, los paños se pusieron a secar, las palanganas se enjuagaron una vez más. Solo entonces la mujer sintió que podía sentarse un momento, con las manos sobre las rodillas, dejando que el silencio del atardecer la envolviera. Pequeño truco: terminar el lavado con una breve pausa sentada ayuda a que la respiración se calme y el cuerpo registre, aunque sea por poco tiempo, el alivio del trabajo concluido. La familia se reunió de nuevo alrededor del brasero, ahora solo con unas brasas suaves que daban una luz anaranjada, muy tranquila. No quedaba mucho por hacer ese día, aparte de una cena ligera y los últimos gestos antes de acostarse. La ropa limpia goteaba todavía desde la cuerda, el patio olía a tela húmeda y ceniza, y la casa, aunque sencilla, parecía un poco más fresca y ordenada. Había costado agua, tiempo y esfuerzo, pero el cuerpo lo sentía. Esa sensación de piel más ligera, de manos más suaves, era la recompensa silenciosa de una jornada entera, dedicada, en parte, a combatir un enemigo muy pequeño y persistente, la suciedad que se pegaba a todo. Dejamos el patio en calma y nos acercamos con pasos suaves al interior de la casa donde el lecho espera y con él las últimas pequeñas rutinas de limpieza antes del sueño. El interior de la casa recibía la luz del atardecer a través de pequeñas rendijas en la puerta y en una abertura alta de la pared. Esa luz se volvía dorada y suave, dibujando líneas sobre el suelo de tierra apisonada y sobre las mantas extendidas cerca del lecho. El brasero, ahora casi en reposo, lanzaba un resplandor bajo que hacía vibrar las sombras en las esquinas. Nada en ese espacio era lujoso, pero cada objeto tenía un lugar claro. Los cántaros en un rincón, las palanganas apoyadas junto a la pared, los paños colgados para secar, y al fondo, el lecho compartido hecho de esteras gruesas y telas gastadas. Allí terminaría el día, como terminaban todos, con un cansancio profundo y una calma frágil. Pequeño dato: en muchas aldeas antiguas, las familias dormían juntas en el mismo espacio, incluso en el mismo lecho grande, para conservar el calor y sentirse más seguras durante la noche. Leila se acercó al lugar donde descansaban las mantas. Antes de extenderlas por completo, las sacudió con cuidado, una por una. No era un gesto vacío. Sabía muy bien que durante el día, pequeñas partículas de polvo, restos de piel y diminutos insectos se acumulaban en las fibras. Sacudir las mantas no solucionaba todo, pero ayudaba a que el cuerpo sufriera un poco menos durante el sueño. La niña la observaba, siguiendo el movimiento de las telas que se levantaban y caían, soltando un halo fino de polvo que brillaba un instante en la luz del atardecer antes de perderse en el aire. Pequeña costumbre. Muchas personas acostumbraban a sacudir mantas y almohadas antes de dormir, incluso cuando no sabían nada de insectos o gérmenes, solo porque notaban que así descansaban algo mejor. Farid se descalzó junto al lecho. Sus pies, oscuros por el polvo del día, mostraban pequeñas grietas cerca de los talones. No eran heridas graves, pero hablaban de una vida de trabajo constante. Leila tomó un cuenco con agua limpia, la última parte que había reservado para la higiene nocturna. Con un paño humedeció los pies de su esposo, retirando la capa de tierra pegada a la piel. No era un gesto de lujo, sino de cuidado práctico. Un pie limpio se agrietaba menos, dolía menos al caminar al día siguiente y soportaba mejor las largas horas sobre el terreno duro. Pequeño truco: lavar los pies antes de dormir ayuda a que la piel se recupere y reduce el malestar al día siguiente, especialmente en personas que caminan o trabajan largas horas de pie. El muchacho esperó su turno sentado en silencio. Había pasado todo el día entre tareas, polvo, agua cargada y herramientas, y sentía los pies pesados, calientes. Cuando el paño húmedo recorrió sus plantas y sus dedos, soltó un suspiro que no había planeado. No era solo la limpieza. Era la sensación de que alguien reconocía su cansancio y lo aliviaba, aunque fuera por unos instantes. A esa edad empezaba a comprender que la higiene no era solo una obligación aburrida y repetida, sino también un puente hacia un descanso algo más profundo. Pequeño secreto: en muchas familias, estos cuidados nocturnos se convertían en momentos breves de cercanía, en los que padres e hijos compartían silencio y contacto calmado después de un día rudo.
La niña, ya lavada y envuelta en una ropa más limpia, jugueteaba con una esquina de la manta. Leila tomó el cuenco una vez más, ahora con menos agua, y lo usó para enjuagar ligeramente su propio rostro y manos. No quería gastar ni una gota de más, pero sabía que si se acostaba con demasiado polvo en la piel, su sueño sería más inquieto. El agua estaba ya casi tibia, sin ese calor inicial, pero aún resultaba suave sobre la piel cansada. Cuando terminó, secó la humedad con un paño sencillo y dejó el cuenco a un lado. El día de agua casi había terminado. 3 detalles pequeños. Se solían lavar pies y manos antes del sueño, se retiraban los anillos o adornos para evitar irritaciones y se alisaba la tela del lecho para que no quedaran arrugas molestas bajo el cuerpo. En una esquina, cerca de la pared, había un pequeño recipiente de barro destinado a las necesidades nocturnas. No era un tema del que se hablara en voz alta, pero era parte de la realidad. Nadie quería salir al exterior en plena noche fría, ni cruzar el patio a oscuras. Ese recipiente también debía limpiarse con regularidad, y la tarea no era agradable. Sin embargo, si se descuidaba, el olor y la suciedad se extendían por el interior de la casa y la salud de todos se resentía. Así otra vez la higiene aparecía como un deber que nadie deseaba pero que todos comprendían. Pequeño dato: antes de contar con sistemas de desagüe, muchas casas utilizaban recipientes nocturnos que se vaciaban y lavaban al amanecer para mantener el interior algo más habitable. Leila pensó en ello mientras ordenaba el espacio. A lo largo del día había limpiado vasijas, ropa, manos, pies, el patio, la palangana y aún le quedaban pendientes para la mañana siguiente. Había vivido así desde niña y sabía que su hija viviría lo mismo. A veces, esa repetición se le hacía inmensa, como un camino que nunca terminaba. Otras veces, sin embargo, encontraba una paz extraña en la costumbre. Cada acto de limpieza era una forma silenciosa de proteger a los suyos, aunque nadie lo alabara. Pequeña costumbre. Muchas mujeres llevaban en la memoria un recuento de tareas de higiene que nadie veía y aún así las repetían, porque sabían que los errores se notaban tarde pero dolían mucho. Farid, sentado en el lecho, revisó distraídamente sus manos. Las uñas estaban cortas, gracias a pequeños momentos en que, con una cuchilla sencilla, se dedicaba a recortarlas. No por estética, sino porque las uñas largas acumulaban suciedad y hacían más fácil que pequeñas heridas se infectaran. Ahora, después del lavado, las manos seguían ásperas, pero más libres de polvo. Las observó un momento, como si fueran herramientas que necesitaban mantenimiento después de cada jornada. Pequeño truco: mantener las uñas cortas es una forma sencilla de reducir la cantidad de suciedad que se lleva a la boca y a los alimentos, incluso cuando el agua es escasa. La niña se acomodó junto a Leila mientras la luz del día casi desaparecía por completo. El brasero quedó con solo unas brasas suaves, suficientes para mantener el interior templado sin llenar la casa de humo. Fuera, la aldea se sumía en una penumbra tranquila. No había faroles en cada esquina, ni luces que cortaran la oscuridad. Solo algunas lámparas dispersas y el brillo lejano de otros fuegos. Desde la casa se escuchaban apenas murmullos lejanos y el ocasional ladrido de un perro. La noche era larga pero tranquila. Pequeño secreto: en lugares donde la noche era muy oscura, las familias aprendían a distinguir sonidos pequeños, como pasos conocidos o el crujido de la madera, para sentir seguridad sin ver lo que ocurría afuera. La rutina de higiene del día no terminaba solo con agua. Antes de descansar, Leila pasó los dedos por el cabello de la niña, buscando nudos que se hubieran formado durante la jornada. Tomó un peine sencillo, de dientes algo gruesos, y comenzó a desenredar con cuidado, mechón a mechón. El cabello atrapaba polvo, restos de humo y a veces pequeños visitantes indeseados que podían causar picazón y molestar el sueño. Peinar, aunque la niña se quejara un poco, era otra forma de defensa silenciosa. Pequeño dato: mantener el cabello limpio y desenredado ayuda a reducir la presencia de insectos pequeños y hace más fácil detectar molestias antes de que se vuelvan problemas mayores. El muchacho también se pasó la mano por el cabello, imitando el gesto. No siempre se peinaba con tanto cuidado como su hermana, pero sabía que, si lo descuidaba demasiados días, la picazón se volvía insoportable. En la aldea, todos conocían historias de personas que por falta de tiempo o agua habían dejado que la suciedad en el cabello y en la ropa creciera hasta volverse un problema serio. No se hablaba de ello con palabras duras, pero la memoria de esos casos planeaba en el aire, recordando a todos la importancia de ocuparse de esos detalles que en apariencia parecían pequeños y molestos. 3 detalles pequeños. En algunas casas se usaban peines compartidos, se lavaba el cabello solo en días especiales por falta de agua y se dejaban las cabezas al sol un rato para ayudar a mantener alejados a ciertos insectos. En el lecho, las mantas ya estaban listas.
Farid se recostó primero, dejando espacio para que los demás se acomodaran. La estera bajo su espalda era firme, no blanda, y conservaba un poco del calor del día. Sobre ella las mantas olían a tela húmeda y aire reciente. La mezcla de sensaciones era sencilla, pero mejor que la que habría sentido sin el lavado de la tarde. No era un descanso perfecto, pero era el descanso posible. Respira despacio. Todo está bien. La frase, aunque no la pronunciara nadie en la casa, parecía estar escrita en el silencio del cuarto. El cuerpo de cada uno, algo más limpio que horas antes, respondía con una calma más profunda. La niña se acurrucó junto a Leila, buscando el calor de su cuerpo y la seguridad de sus brazos. El muchacho se tendió cerca, con los pies ya secos y frescos. Farid cerró los ojos, dejando que el polvo del día se quedara, por fin, fuera de sus pensamientos. Solo el sonido tenue del brasero y de alguna rama que crujía rompía el silencio. Pequeña costumbre. Muchas familias tenían pequeñas frases o pensamientos calmados que repetían aunque fuera en silencio antes de dormir, como una forma de ordenar la mente tras las preocupaciones del día. En la penumbra, Leila repasó mentalmente lo que había ocurrido. Habían logrado traer agua suficiente, lavar manos, pies, caras, una parte de la ropa más urgente, sacudir mantas, peinar cabello, limpiar vasijas y rincones. Y aún así, sabía que al día siguiente volvería a encontrar polvo en el suelo, ropa necesitada de agua, palanganas por frotar y recipientes que revisar. La higiene parecía una especie de enemigo suave pero testarudo, que nunca se retiraba del todo. Cada vez que creían haber ganado, reaparecía con el siguiente amanecer. Pequeño dato: antes de que se entendieran las causas invisibles de muchas enfermedades, la gente se guiaba por la experiencia. Notaba que quienes se lavaban más, aunque fuera con limitaciones, enfermaban un poco menos que quienes descuidaban por completo esa parte de la vida. En esa aldea, el miedo a enfermar no se expresaba con grandes discursos, pero estaba presente. Se veía cuando una madre insistía en que su hijo se lavara las manos antes de comer, cuando alguien colgaba la ropa al sol aunque estuviera cansado, cuando se sacudían las mantas una y otra vez. También se veía en la expresión de los rostros cuando alguien tosía demasiado o se quejaba de un malestar que duraba muchos días. Nadie entendía del todo las causas, pero todos intuían una relación entre el agua, la limpieza y la posibilidad de seguir trabajando y viviendo. Pequeño truco: ventilar la casa abriendo puertas o pequeñas rendijas durante ciertos momentos del día ayudaba a que el aire se renovara y los olores no se volvieran demasiado pesados, aunque no se conociera la palabra ventilación. Farid, con los ojos cerrados, pensó un breve instante en cómo sería la vida si hubiera más agua, si el pozo estuviera más cerca, si no tuviera que cargar cántaros pesados cada día. Imaginó sin saberlo un mundo en el que el agua pudiera llegar a la casa sin esfuerzo, en el que lavarse el cuerpo entero fuera algo rápido, casi ligero. El pensamiento le pareció tan extraño que sonrió un poco y lo dejó ir. Para él, la realidad era otra. El agua estaba lejos. El jabón era escaso y la limpieza exigía siempre sacrificio. Pequeño secreto: muchas veces las personas se imaginaban soluciones más fáciles a su vida diaria, pero las guardaban como sueños silenciosos porque sabían que el mundo a su alrededor cambiaba muy despacio. Fuera, la noche cubría la aldea por completo. El pozo, ahora desierto, descansaba en la oscuridad. Los cántaros ya no crujían sobre los hombros, las palanganas estaban en silencio, y las piedras planas del lavado se enfriaban sin manos que las usaran. Solo el viento caminaba por los senderos, levantando un polvo fino que se posaría, una vez más, sobre las paredes, los techos y el suelo. Al día siguiente, ese mismo polvo sería parte de las tareas de limpieza otra vez. Era un ciclo continuo, una rueda lenta que giraba sin detenerse. 3 detalles pequeños: el polvo nocturno entraba por las rendijas, el rocío de la madrugada volvía húmedos algunos rincones, y el humo de los fuegos dejaba una fina película sobre las vasijas. En el interior de la casa, la respiración de la familia se hizo más regular. El agotamiento de la jornada, sumado al alivio de la limpieza parcial, empujaba a todos hacia un sueño profundo. La niña, abrazada a su madre, se entregó al descanso con rapidez. El muchacho tardó un poco más, pensando en el pozo, en la cuerda, en el peso del cántaro. Luego, esas imágenes se deshicieron mientras su mente se apagaba poco a poco. Farid y Leila, últimos en rendirse, se miraron brevemente en la penumbra, sin necesidad de palabras. Sabían que el siguiente día sería muy parecido a ese, y sin embargo, esa repetición les daba también una forma de seguridad. Pequeña costumbre:
Aceptar la rutina como parte natural de la vida ayudaba a muchas personas a soportar mejor las tareas pesadas, incluso cuando eran tan repetidas como lavar, frotar, cargar y sacudir. Y, en esa aldea del valle, la higiene personal era una lucha lenta contra un entorno lleno de polvo, humo y agua limitada. Cada acto de limpieza exigía un esfuerzo grande y un tiempo que podría haberse dedicado a descansar. Por eso muchos sentían esa parte del día como algo pesado y tedioso, un trabajo sin gloria que se repetía sin fin. Al mismo tiempo sabían que sin esa rutina aburrida el cuerpo sufriría más, las enfermedades se harían más presentes y la vida sería más corta. Así, entre cansancio y necesidad, la aldea seguía frotando telas, llenando palanganas y lavando manos, una y otra vez. Respira despacio. Todo está bien. En tu refugio interior, mientras escuchas esta historia antigua, el día también se va apagando. La aldea queda muy lejos, pero su ritmo lento, su cadena de gestos cuidados y su lucha tranquila contra la suciedad dejan una enseñanza sencilla. Incluso las tareas más pequeñas, repetidas con paciencia, sostienen la vida. El pozo dormirá hasta el amanecer, las palanganas esperarán vacías, y el lecho, ahora ocupado por cuerpos cansados pero algo más limpios, guardará el calor compartido de una familia que hizo lo posible con lo poco que tenía. La noche avanza sobre el valle y envuelve cada casa, cada cántaro, cada piedra. En el interior, el cansancio se transforma en reposo. Nada más es urgente. El agua está guardada. La ropa cuelga en silencio. Las manos se han limpiado lo suficiente por hoy. Mañana la rueda volverá a girar, pero ahora no importa. Ahora solo existe el sueño que llega, lento y seguro, como una sombra suave que cubre la piel ya liberada del polvo del día. Y en esa quietud profunda, donde el ruido del mundo se ha quedado muy lejos, solo queda dejar que la mente descanse, que el cuerpo se afloje y que la historia de la aldea se pierda lentamente en el fondo tranquilo de la noche.